¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy nos toca abordar un tema que en particular nos ha llamado siempre la atención, el tema de la estructura laboral de los estados y particularmente la estructura laboral y los padecimientos que se ha enfrentado particularmente en Michoacán. Es una buena evidencia, una buena referencia de lo que está sucediendo en entidades que muestran vulnerabilidades económicas y sociales y en donde de manera mucho más enfática el tema de la pobreza ha aparecido, se ha manifestado de manera virulenta. Sin embargo, vale la pena también poner en contexto que el tema laboral, la estructura laboral, considerando la parte formal del empleo, de la ocupación, la parte informal de la ocupación, de informalidad laboral, y los nichos o refugios distintos que han permitido a la población mexicana pues tener condiciones de sobrevivencia en el ingreso, en el salario, para lograr los mínimos de subsistencia. Y aparecen sin duda el fenómeno de la ocupación parcial, el tema de la subocupación, es decir, que los trabajadores buscan otro trabajo o horas laborales para complementar los ingresos del hogar. Y obviamente todo esto implica, cuando hablamos de los dos grandes segmentos de la parte formal y la parte informal, en donde a nivel nacional por lo menos 6 de cada 10 trabajadores pues no encuentran o no cuentan con las condiciones sociales remunerativas o que denominamos prestaciones de ley, servicios de salud, servicios médicos, aguinaldos, primas vacacionales, todas las prerrogativas que te genera la formalidad laboral, pues no lo tienen los informales. Y esto es un problema que padece el mercado laboral de México y que está muy vinculado al otro fenómeno que aparece de manera virulenta, pues por lo menos en las últimas 4 décadas, para tener una referencia más puntual, que es la emergencia de la economía informal. El fenómeno de la economía informal y de la informalidad laborales son, digamos, los grandes rasgos que han debilitado la parte de la productividad y la parte de la competitividad económica, productiva y laboral. Digamos, los grandes pendientes que se requiere superar en México, sin duda, son esos dos factores vinculantes de la economía informal y del trabajo informal en México. Fenómenos, insisto, que aparecen de manera virulenta a partir de la década de los 80. Pero también hay que reconocerle, a final de cuentas, la informalidad laboral se ha convertido en la válvula de escape de lo que no pudo generar la economía formal. Y es los espacios donde le han permitido a un segmento muy importante de la población mexicana tener condiciones, tener ingresos para satisfacer las necesidades básicas del hogar, de la familia. Entonces tiene muchísimas aristas que nosotros vamos a resumir o a puntualizar teniendo como referencia el caso de Michoacán y aprovechándonos de la información que nos ofreció la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que produce o que genera el INEGI
correspondiente al cuarto trimestre del 2024. Es el dato más nuevo, el más reciente que la semana pasada dio a conocer el INEGI y que nosotros queremos ilustrar, particularizando el caso de Michoacán, para tener como referentes o, si quieren, narrativas que nos pueden servir para tener una explicación mucho más puntual, mucho más precisa. Miren, en el caso de Michoacán encontramos que sin duda el mercado laboral del Estado muestra fragilidades estructurales muy fuertes, muy complejas. Decía, por lo menos en las últimas 4 décadas, nos manifiestan condiciones complicadas, difíciles, en la parte formal, en la parte informal de la ocupación, en los espacios de refugios que le denominamos laborales, vinculadas a el empleo parcial que tienen los trabajadores michoacanos y a la búsqueda de más horas laborales para complementar los ingresos, amén del tema de los bajos ingresos que particularmente se manifiestan en el empleo informal. Es complejo esta estructura laboral de Michoacán, que no es un problema de la coyuntura. Es decir, el tema de la debilidad estructural laboral de Michoacán tiene que ver con una perspectiva de largo plazo. Y eso nos debe quedar muy claro, que está muy relacionado al tema de la capacidad de crecimiento económico que ha tenido Michoacán desde la década de los 80. De 1980 al 2024, la economía de Michoacán está creciendo por abajo del 2%. Y eso es muy insuficiente para un Estado que tiene infinidad de aristas de carácter social que no se logran satisfacer, amén del tema general de la infraestructura, tanto infraestructura económica, urbana y rural, que no se logra, por lo menos actualizar para tener un inventario de bienes de conectividad suficientes para que se logren en el Estado capacidades productivas, logísticas importantes para la actividad, para las distintas actividades económicas. Y bueno, pues Michoacán lo viene padeciendo, estos rezagos económicos, sociales, pues decíamos por lo menos en las últimas 4 décadas. La parte puntual de este informe, o esta encuesta, mejor dicho, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, particularizando en el estado de Michoacán, en el cuarto trimestre del año pasado, tenemos ocupación en el estado, la población ocupada en el estado es de 2.219.000 empleos en Michoacán. Ese es el tamaño de la ocupación en el estado. Pero el 33% es empleo formal y el 67% es empleo informal. De ese tamaño. Estamos hablando de casi 1.490.000 trabajadores ubicados en la informalidad laboral. Es decir, estamos hablando de un hoyo profundo en el mercado de trabajo que no tiene las prestaciones sociales, servicio médico, aguinaldos, primas vacacionales y un conjunto de prestaciones que tiene los trabajadores formales. Lo carecen y por lo tanto es una gran vulnerabilidad para el tema social, para el tema de los ingresos, para las capacidades económicas de las familias michoacanas. Y eso me parece que deberíamos subrayar con doble raya la situación del Estado. Pero esto nos genera varios aspectos y voy a destacar lo más sustantivo. Del 2023 al 2024, ¿qué ocurre? Que el tema de la formalidad, es decir, el empleo formal disminuye y aumenta el empleo informal.
En el cuarto trimestre del 2023 al 2024, la ocupación formal baja de 33.2% de la población ocupada a 32.9%. Y en el caso de la informalidad laboral, sube de 66.8% a 67.1%. Es decir, ¿qué está apareciendo? Bueno, nuevamente, de que la presencia, si bien paulatina, que observamos dato a dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es el debilitamiento de la estructura laboral del Estado a partir de este gran bloque. Estamos hablando, y lo hemos señalado en varias ocasiones, que 7 de cada 10 trabajadores michoacanos están ubicados en la informalidad laboral, para que tengamos una dimensión muy puntual, muy precisa de lo que estamos comentando el día de hoy. Y luego hay otro aspecto. Cuando uno escucha, sobre todo cuando políticamente plantean funcionarios del Estado, del gobierno de Michoacán, del Congreso incluso, que subrayan y dicen, es que Michoacán tiene la tasa más baja de desocupación en México. El segundo lugar, de acuerdo a la encuesta del cuarto trimestre del año pasado, que dio a conocer el INEGI, la tasa más baja la registra Michoacán, la segunda tasa nacional más baja del país. Pues sí, eso es cierto. Sin embargo, cuando uno la pone en contexto, en el marco general, lo que hemos evidenciado en Ecoeconómico es que la tasa de desocupación es inversamente proporcional a la tasa de informalidad laboral. Eso es lo que hemos demostrado empíricamente. ¿Qué sucede? Que la tasa de desocupación del 2023 al 2024 para el cuarto trimestre baja de 2.1% a 1.5% de la población económicamente activa. En tanto que la informalidad laboral sube de 66.8% a 67.1% de la población ocupada. Es decir, cuando uno escuchara la cifra de que hay una desocupación en Michoacán muy baja, de 1.5% respecto a la población económicamente activa, diríamos en términos económicos que estaríamos en pleno empleo. Y cuando ve uno el boquete, el tamaño, el hoyo, la profundidad del hoyo del trabajo laboral relativo a la informalidad, evidentemente hay otra radiografía del Estado en términos no solo económicos, sino particularmente en términos sociales. El otro tema es que esta cuarta encuesta correspondiente al 2024, es decir, el cuarto trimestre del año pasado, hay una válvula de escape también que nos llama mucho la atención en el resultado. La población subocupada tuvo un crecimiento del 28%. El 28%, es decir, pasó de 232,000 trabajadores subocupados a 279,000 trabajadores subocupados. Ya lo dijimos, los trabajadores subocupados son los que buscan más horas laborales para complementar el ingreso familiar. Incluso 2 chambas, e incluso hasta 3 chambas en un día de trabajo laboral. Bueno, pues eso se ha agudizado en el caso de Michoacán, como lo estamos observando. Es decir, hay otro espacio laboral en el cual los trabajadores michoacanos han encontrado una salvaguarda para poder tener ingreso complementario para sus familias. Y el otro aspecto que vale la pena destacar en este análisis, cuando uno revisamos el contenido de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, particularmente para este cuarto trimestre del 2024, diríamos, miren,
prácticamente todos los sectores económicos de Michoacán están impregnados de informalidad laboral. De esta ocupación que comentamos, que tiene Michoacán en este trimestre de referencia, la ocupación, señalamos, es de 2.219.000 trabajadores ocupados en Michoacán. Hay 3 sectores clave de mayor participación. El comercio, la actividad de comercio participa con el 22.9%, el campo, la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca participa con el 17.7% y la industria manufacturera con el 12.8%. Esos son los sectores clave. Cuando revisamos de manera muy específica la aportación del trabajo formal, la ocupación formal, pues esos 3 sectores de referencia, en la parte formal, la actividad de comercio aporta el 8.3% del total de la ocupación del Estado. La agricultura, es decir, el campo en su conjunto, 3.3%, y en la misma proporción, 3.3%, la industria manufacturera. Cuando revisamos específicamente en esta estructura la informalidad o la ocupación informal, pues miren, el comercio aporta el 14.6% del total de la población ocupada en el lapso que estamos señalando. El campo, el 14.4%, y la industria manufacturera, el 9.5%. Pero yo agregaría, la industria de la construcción tiene un volumen importante de trabajo informal en Michoacán, aporta el 6.6% del total estatal. Aquí tendríamos, digamos, un gran referente por donde hay que atacar el tema de la informalidad laboral en Michoacán. Son los sectores clave, los que estamos mencionando: comercio, agricultura, actividad rural, manufactura e industria de la construcción, donde el fenómeno de manera mucho más acentuada se manifiesta en el caso del Estado. A nivel nacional diríamos, bueno, tenemos el top 10 de informalidad laboral, lo que llamamos el top 10 de los pobres, de las entidades federativas pobres. Fíjense, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Michoacán y Tabasco forman el top 10 en informalidad laboral. Todos por encima de la tasa nacional, que es de 54.5% en relación a la población ocupada. Nada más por referente, Oaxaca tiene una tasa de informalidad laboral del 78%, Guerrero del 77.5% y Chiapas de 77.4%. Estamos diciendo que 8 de cada 10 trabajadores están ubicados en la informalidad laboral en esas 3 entidades federativas. Y Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Michoacán y Tabasco, 7 de cada 10 trabajadores ocupados están ubicados en la informalidad laboral. Estamos hablando solamente de los 10 que sobresalen a nivel nacional. De ese tamaño son las dimensiones de las grandes debilidades, vulnerabilidades de la estructura laboral de México. Para Michoacán los retos, quiero terminar en esta revisión muy rápida que hacemos de la parte laboral estructural de Michoacán. Obviamente que los retos importantes es indispensable incrementar la formalidad laboral en todos los sectores económicos del Estado, si queremos modificar la estructura de trabajo estatal. Uno de los grandes trabajos de fondo, de raíz, digamos, fundamentales que yo observo es la gran pertinencia que debe de haber
entre los programas de estudio de nivel medio superior y superior, vinculados con las grandes necesidades económicas de los sectores económicos. No puede ir la educación, por un lado, y las realidades y necesidades económicas y sociales, por otro lado. Si eso no se articula, evidentemente, tendremos para siempre el fenómeno que estamos haciendo referencia el día de hoy. Hay que emprender una cruzada para ir resolviendo sector productivo, gobiernos federales, estatales y municipales, para atender de fondo el tema que hoy nos ocupa, ¿no? La gran debilidad, vulnerabilidad que tiene la estructura laboral, particularmente del Estado de Michoacán. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, siempre téngalo presente, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.